Desde los campos de algodón de Carolina del Sur hasta los pasillos de la Casa Blanca, la historia de la familia Obama Robinson se ha convertido en un testimonio silencioso de lucha, dignidad y esperanza, y en una muestra de que los cambios más profundos pueden comenzar en los lugares más humildes. Detrás de la elegancia, la inteligencia y la fuerza que el mundo vio en la primera dama, existe un linaje marcado por cicatrices profundas y sueños imposibles. Un viaje que empezó en los tiempos en que un apellido podía decidir el destino de una vida, hasta el momento en que una mujer afroamericana rompió barreras que parecían inquebrantables. Hoy vamos a conocer la historia de la familia Obama Robinson, tejida entre generaciones, donde cada paso, cada elección, fue parte de un legado silencioso y poderoso. Si te interesan historias reales que cambiaron el mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más videos. Parte 1. Las raíces de Michelle Obama. Todo comenzó en un tiempo oscuro. Melvina Shields, tatarabuela de Michelle Obama, nació alrededor de 1844 en Carolina del Sur. Su vida, como la de millones de afroamericanos, estuvo marcada desde el primer aliento por la brutalidad de la esclavitud. Pero Melvina no sería solo un nombre más en los registros de plantaciones. Tras el fin de la guerra civil, consiguió algo impensado para una mujer negra en esa época: la libertad. Y más que eso, logró un pequeño milagro. En la década de 1870, trabajando como aparcera en Georgia, en un sistema que a menudo era apenas esclavitud disfrazada, Melvina reunió suficiente dinero para comprar un pedazo de tierra. Tener tierra era mucho más que tener un lugar donde vivir. Era tener futuro. Era, de algún modo, resistir. Unos años después, la historia volvió a repetirse. Jim Robinson, bisabuelo de Michelle, nació también bajo el yugo de la esclavitud, alrededor de 1850, en la plantación Friendfield de Georgetown, Carolina del Sur. Cuando la libertad llegó oficialmente, su realidad apenas cambió. Continuó trabajando en los mismos campos donde había sido esclavo. El final de la guerra no solo significó el fin del sometimiento. Durante la llamada Reconstrucción, los afroamericanos luchaban día a día contra la pobreza, la violencia y las leyes racistas que buscaban devolverlos a una servidumbre disfrazada. La historia de Jim Robinson es un ejemplo silencioso de resistencia, de quedarse, de sobrevivir, cuando el mundo parecía determinado a hacerle desaparecer, de construir raíces, aunque fueran en tierra hostil. A principios del siglo XX, un movimiento comenzó a sacudir los cimientos del sur estadounidense. Se conoció como la Gran Migración. Más de 6 millones de afroamericanos abandonaron el sur rural en busca de trabajo, dignidad y esperanza en las ciudades industriales del norte. Entre ellos estaban los descendientes de Jim Robinson. Con maletas livianas y sueños pesados, iniciaron el trayecto hacia Chicago. La promesa de un futuro distinto parecía estar en esas calles frías y ruidosas, donde las fábricas nunca dormían. La mudanza no garantizaba el fin del racismo ni la pobreza, pero ofrecía una oportunidad: escapar de las reglas asfixiantes del sur, enviar a los hijos a mejores escuelas, encontrar un trabajo que no dependiera de la voluntad de un amo. Sin saberlo, los Robinsons estaban poniendo los primeros ladrillos del camino que llevaría a Michelle Obama a la Casa Blanca. Chicago, un nuevo hogar. Chicago, en los años 50 y 60, era una ciudad de contrastes para los afroamericanos. Oportunidad, sí, pero también segregación, pobreza y discriminación velada. Fue en el barrio de Southside donde la familia Robinson encontró su lugar. Era una comunidad vibrante, rica en cultura, música y tradición, pero también era un lugar donde la vida no siempre será sencilla. Fraser Robinson III, padre de Michelle, trabajaba en la planta de purificación de agua de Chicago. No era un trabajo glamoroso, pero sí estable, y era un pilar para la familia. Fraser, junto con Marianne Shields Robinson, su esposa, inculcaron en sus hijos dos valores innegociables:
el trabajo duro y la educación como vía de ascenso. Michelle creció en un pequeño departamento de una sola habitación, donde ella y su hermano Craig compartían una pared con división improvisada. Pese a las limitaciones materiales, sobraba algo que no siempre puede comprarse: el sentido de pertenencia, la fe en el esfuerzo, la convicción de que merecían aspirar a más. Era una casa pequeña, pero llena de grandes esperanzas, donde se enseñaba cada día que el esfuerzo no garantizaba la justicia, pero sí la dignidad, y que la esperanza, aunque frágil, podía ser un acto de resistencia. Parte 2. Secretos familiares. El padre, héroe silencioso. Fraser Robinson III, el padre de Michelle, fue un ejemplo silencioso de coraje. Trabajaba en la planta de purificación de agua de Chicago, un empleo físico, exigente, que no ofrecía lujos, pero sí estabilidad. Fraser cumplía su jornada completa aún después de ser diagnosticado con esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que lentamente le fue quitando movilidad. Nunca permitió que su condición se convirtiera en excusa. Se levantaba cada mañana, tomaba sus muletas y seguía adelante. Para Michelle, su padre no era simplemente un trabajador incansable, era un modelo de dignidad y fortaleza. Un recordatorio silencioso de que la grandeza se mide, muchas veces, en actos sencillos y consistentes. Marian Shield Robinson, la abuela en la Casa Blanca. Mientras Fraser era el ejemplo de constancia, Marian Shield Robinson, la madre de Michelle, fue el corazón del hogar. En su juventud, Marian había trabajado como secretaria en Spiegel's, una tienda por catálogo, pero su labor más importante fue otra: construir un hogar donde el amor, la disciplina y la educación fueran prioridad. Cuando Michelle se convirtió en primera dama, Marian volvió a hacer algo extraordinario. Se mudó a la Casa Blanca para ayudar a criar a sus nietas, Malia y Sasha, mientras sus padres enfrentaban la presión de gobernar un país. En los pasillos del poder, Marian representaba algo esencial: la normalidad. Recordaba a todos que, antes de ser figuras públicas, seguían siendo simplemente una familia. Craig Robinson, hermano, mentor y compañero. Craig Robinson, el hermano mayor de Michelle, fue su primer modelo a seguir. Destacado jugador de baloncesto en Princeton, Craig no solo brilló en el deporte, también se graduó en sociología y construyó una carrera académica sólida. Durante la infancia, Michelle seguía a Craig a todas partes, aprendiendo de su disciplina, su humor y su visión de la vida. La confianza en sí misma que Michelle desarrolló en parte fue gracias a ese lazo, un lazo que nunca se rompió, ni siquiera cuando los caminos profesionales de ambos los llevaron a escenarios muy distintos. Y así como su madre mantenía viva la esencia familiar, su hermano Craig se convirtió en un ejemplo cercano y cotidiano. Robe Shields, la tía abuela que sembró cultura. Otro personaje fundamental en la historia de Michelle es su tía abuela, Robe Shields. Dueña de una librería en el barrio, Robe no solo vendía libros, cultivaba mentes. Su negocio se convirtió en un espacio donde la literatura afroamericana era celebrada y transmitida a nuevas generaciones. En ese entorno, Michelle aprendió a valorar las palabras, a reconocerse en las historias que rara vez se contaban en los grandes medios. La pasión de Robbie por la cultura fue, sin duda, una semilla temprana en el amor de Michelle por la lectura, la educación y la identidad. Una tradición de servicio. La idea de servir a un bien mayor también corre por las venas de la familia Robinson. A lo largo de los años, varios parientes de Michelle sirvieron en el ejército estadounidense, participando en conflictos como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Aunque Michelle raramente habla en detalle sobre esto, la noción de sacrificio, de compromiso con un propósito colectivo, estuvo presente en su educación. Servir no era una opción, era un deber natural hacia la comunidad y hacia el país. Cada miembro de la familia, desde su lugar, sostenía la idea de que el verdadero cambio no siempre es inmediato, pero comienza en lo que se construye dentro del hogar. Parte 3.
El viaje increíble de la familia Obama Robinson. Cuando Melvina Shields reunió fuerzas para comprar ese pequeño terreno en Georgia, seguramente no imaginó que, más de un siglo después, una de sus descendientes caminaría por los jardines de la Casa Blanca. El trayecto entre esos dos mundos, uno de opresión y otro de poder, no fue casualidad. Fue el resultado de generaciones que, frente a cada obstáculo, eligieron resistir y avanzar. El legado de la educación. Para los Robinson, la educación nunca fue un lujo, fue una necesidad urgente, una herramienta de liberación. A pesar de las barreras sociales, Fraser y Marian Robinson insistieron en que sus hijos estudiaran, se esforzaran y aspiraran a lo más alto. Michelle y Craig no solo fueron a la universidad, fueron a Princeton, una de las instituciones más prestigiosas del país, un logro que, décadas atrás, habría parecido inalcanzable para una familia afroamericana común. Ese amor por el conocimiento inculcado en casa no se trataba solo de acumular títulos, era una forma de honrar el sacrificio de aquellos que habían abierto, a golpes de esfuerzo, un estrecho camino hacia el futuro. Michelle Obama, la síntesis de una historia. Michelle Obama no llegó a ser primera dama solo por mérito propio, llevaba sobre los hombros los sueños, las batallas, los silencios de quienes la precedieron. Desde su infancia en el South Side de Chicago, pasando por su vida universitaria y su carrera como abogada, cada paso que dio estuvo acompañado por la voz de su historia familiar, una historia de lucha contra la invisibilidad, contra la injusticia, contra la resignación. Cuando Michelle se presentó ante el mundo como primera dama, no solo rompió moldes, mostró que era posible ocupar ese lugar sin renunciar a la propia identidad, sin esconder el pasado y sin olvidar de dónde venía. Un legado que continúa. Cada generación hizo su parte, cada paso por pequeño que fuera, acercó a la siguiente a un horizonte más amplio. Hoy, el legado de la familia Obama Robinson no es solo una foto en los libros de historia, es una prueba viva de que las heridas del pasado pueden convertirse en cicatrices de honor, de que el dolor de la esclavitud, la exclusión y la discriminación no definió su destino, forjó su carácter. Y aunque la historia de Michelle Obama parezca excepcional, su mensaje es universal. El lugar de origen no determina el valor de una vida. Su ejemplo no solo representa el cumplimiento de sus sueños de libertad y progreso, representa la comunidad de un movimiento silencioso que aún inspira a quienes creen en la transformación a través del esfuerzo y la educación. La historia de la familia Obama Robinson no fue escrita en monumentos ni en grandes títulos, fue forjada en la resistencia silenciosa de generaciones que se negaron a aceptar los límites impuestos. Dejaron una huella que sigue enseñando que la verdadera transformación empieza donde otros creyeron que era imposible. Hoy, su legado nos recuerda que la dignidad no se hereda, sino que se conquista paso a paso, con actos de valor que pueden llegar a cambiar destinos individuales o incluso la historia de un país. Si te interesa conocer más historias que cambiaron silenciosamente el curso de la historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para enterarte de nuestros próximos videos.